porque hay un verdadero arrepentimiento, entonces el Espíritu de Dios viene sobre la persona y comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a limpiar y comienza a transformar nuestra mentalidad. Y cuando transforma nuestra mentalidad, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestras acciones comienzan a ser diferentes. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el apartarse del mal o de lo malo, la inteligencia. Por eso Dios está llamando a todos a que se arrepientan, a que se vuelvan a Él. ¿Cuánta gente hoy fui a predicar allí a la Luz y hablaba con un pastor que también es psicólogo, y él decía que se han agravado los problemas de ansiedad, de temor, de frustración, de pánico. ¿Por qué? Porque el único que puede traer la paz en el alma es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia, vuelve en amistad con Dios y ahí vamos a tener paz. Y la Biblia habla que por nada estemos ansiosos, afanosos, sino que recurramos a la oración otra vez para que podamos recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso decirle que está a tu lado, tenés que orar más. Y cuando oramos más, vemos el resultado. Pero aparte de la oración, tenemos que tomar determinaciones. Diga conmigo, determinaciones. Porque yo puedo orar y puedo ir a robar el banco y esa oración no tiene ningún efecto. ¿Cuánto entiende esto? Yo puedo orar y ayunar mucho, pero tengo odio, resentimiento contra medio mundo y no me sirve de nada. ¿Cuánto entienden esto? La oración tiene que ir acompañada con arrepentimiento y con restitución. ¿Amén? Cuando yo verdaderamente me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las cosas malas que he hecho, porque dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Ese arrepentimiento, un cambio. Antes caminaba como todas las personas que no conocen a Dios. Caminábamos, dice, según la corriente de este mundo. ¿Cómo camina la corriente de este mundo? Envidia, primero lejos de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios, no buscando la voluntad de Dios, no obedeciendo los mandamientos de Dios. Y dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso dice la Biblia que no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga el bien. Por eso el hombre necesita arrepentirse, porque tiene que realmente reconciliarse con Dios a través de la fe puesta en Jesucristo. Y cuando nosotros no conocemos al Señor o no conocemos al Señor, corríamos bajo la corriente de este mundo, ¿no? Dice, y donde Satanás opera sobre los hijos de desobediencia. Cuando uno desobedece la palabra, cuando uno desobedece a Dios, cuando uno desobedece los estatutos que Dios, uno tiene consecuencias. Y la corriente de este mundo nos lleva a la perdición, al infierno. Pero la conversión es abandonar este tipo de vida, este tipo de pensamiento ante Dios y convertirme, darme la vuelta, abandonar esa vieja vida y empezar a caminar en la voluntad de Dios, y tendremos paz, tendremos gozo, tendremos alegría, tendremos salvación eterna y tendremos realmente respuesta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque Dios no oye a los pecadores. Dios oye a los pecadores arrepentidos. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Estamos, dice, muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos da vida eterna cuando nos arrepentimos, pero también nos da su Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros porque nos arrepentimos, reconocimos que estábamos viviendo en esa corriente de este mundo, en la mentira, en el engaño, en la inmoralidad sexual,
y en tantas otras cosas que van en contra de la ley de Dios. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Cristo, el Espíritu de Dios entra en nosotros para guiarnos a toda verdad. Amén. Y para revelarnos la verdad que está aquí en las Escrituras. Amén. Este es el manual de vida. Este es el manual de instrucción. Aquí Dios nos revela cómo vivir en paz. Aquí Dios nos revela cómo vivir feliz. Aquí Dios nos revela cómo prosperar en todas las cosas. Aquí Dios nos revela cómo poder enfrentar los problemas. Aquí Dios nos revela cómo vivir llenos de la presencia de Dios. Aquí Dios nos revela cómo poder tener una familia feliz. En tiempos donde cada vez hay más divorcios, cada vez hay más conflicto, cada vez hay más violencia, cada vez hay más ruina, hay más miseria. Pero gloria a Dios, que si nosotros como pueblo buscamos a Dios en ayuno, en oración, si le pedimos a Dios, Dios va a restaurar la gente, Dios va a restaurar la sociedad, porque Jesús nos dijo: ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo. Y así que nosotros tenemos que vivir realmente como Cristo nos enseña, para poder ser una luz que ilumina. Amén. Para que podamos ser aquellos que pueden conservar. La sal conserva para que no se eche a perder la carne, ¿no? Tiene un efecto conservante, ¿no? Si nosotros estamos llenos de Dios, nosotros andaremos bajo el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay justicia, caminamos en justicia, en paz, en obediencia, hay gozo y hay paz. Entrar en el reino de Dios, por eso Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Y el Juan el Bautista dijo: arrepentíos y haced fruto y tengan fruto de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir fruto de arrepentimiento? Si antes caminaba y vivía una vida lejos de Dios, en engaño, en mentira, dejando que mi ira, mi enojo, mi bronca, mi rebelión, mi espíritu de venganza, cuando me arrepiento, le pido perdón al Señor y empiezo a buscar a Dios. Y si lo busco a Dios, lo encuentro, y si me relaciono con Él, Él va a traer una transformación, pero también va a traer una restauración en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y en todo mi entorno. Porque vamos a llevar bendición, porque vamos a llevar buenas nuevas, porque vamos a ser pacificadores, porque vamos a tener poder en la oración, porque vamos a tener cielos abiertos, porque Dios abre los cielos sobre aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos pueden entender esto? Gloria a Dios. Fíjese esta palabra, ¿no? Venía a mi mente, Segunda de Crónicas, capítulo 7, 11. Fíjese, recién estábamos hablando de que David no pudo construir una casa al Señor, sino fue Salomón, pero le da una palabra aquí en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Aquí terminó, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra, Señor, y que sea de provecho, que sea, Señor, que direccione nuestras vidas y nos lleve a entender cómo tener cielos abiertos, presencia de tu Espíritu, bendición, paz, gozo y prosperidad en todas las cosas, Padre. Señor, toma mi vida, mi corazón, se tú hablando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Es poderoso tener a Dios de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos podrá hacer mal si seguimos el bien? Dice la palabra. El bien que Dios nos enseña para que aprendamos. La Biblia dice: aprended a hacer el bien. ¿Y qué tenemos que desaprender? Las
cosas malas que hacíamos. Tenemos que empezar a desaprender. Si queremos ser bendecidos, tenemos que abandonar cosas que están realmente siendo ofensivas a Dios. Porque al acercarnos a Dios, cuando nosotros determinamos estar en la voluntad de Dios, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey y que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, sus mandamientos no serán gravosos, sus mandamientos serán deleitosos para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y traerán bendición, y traerán orden, y traerán restauración, y traerán paz en el alma, y traerán prosperidad espiritual y prosperidad material. ¿Cuántos la quieren, amén? Y a Dios. Mientras que Salomón obedeció al Señor, mientras que los siervos de Dios, las siervas de Dios obedecen al Señor, la bendición está a favor nuestro. Entonces Dios hace prosperar nuestros caminos y todo nos comienza a salir bien. Pero también el Señor advirtió a Israel. Recuerden que Israel tenía así como un sub y baja, ¿no? Hacían la voluntad de Dios, se ocupaban de la obra de Dios y los prosperaba. Después empezaban a hacer cualquiera, como dicen los chicos, y empezaba la decadencia. Cuando empezaba la decadencia, estaban tocando fondo, recién ahí clamaban a Dios, y Dios los levantaba, los restauraba, los prosperaba. Cuando ya estaban ahí bien, de vuelta volvían a caer. Tenemos que mantener nuestra relación con Dios. Cuando dicen amén. No es cuestión de buscar a Dios solamente cuando me aprieta el zapato. No es cuestión de buscar a Dios solamente cuando tengo una aflicción. En todo tiempo hay que hablar con Dios. En todo tiempo tenemos que tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para poder vencer los enemigos que tenemos por vencer, ¿no? Tenemos uno de los enemigos que es Satanás, el diablo. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. ¿Cuánto entienden esto? Nuestra naturaleza, nuestra humanidad es débil, y cualquier tentación nos puede hacer pisar palito y sufrir las consecuencias de perder la comunión con Dios. Por eso necesitamos estar relacionados con Dios, para que también Dios nos examine a través del Espíritu y a través de la palabra. ¿Para qué, pastor? Para corregir el rumbo de nuestro caminar y para que caminemos con Dios. Dice que Enoc caminó con Dios y fue amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Y a Dios. Pero para eso tenemos que no solo amarle, obedecerle, guardar sus mandamientos y no serles ofensivo al Señor, y tener la humildad de reconocer nuestros errores. Mire, alguien que no reconoce sus errores no puede ser restaurado. ¿Por qué, pastor? Porque alguien que no se arrepiente no puede ser perdonado. Pero alguien que se arrepiente recibe el perdón y recibe la restauración. El humano le cuesta reconocer sus errores. No, la culpa fue de aquel, la culpa fue de aquel otro, la culpa fue de aquel que está atrás. Pero qué bueno es que si nos acercamos a Dios, reconozcamos las cosas que Dios nos está mostrando y tomemos determinaciones para alinearnos en la voluntad de Dios. Por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos orar, por eso necesitamos servir al Señor, por eso necesitamos dar testimonio de Cristo, porque Él nos llamó para que seamos testigos. Él nos llamó para que discipulemos unos a otros. Pero si no oramos, si no nos congregamos, si no servimos, si no discipulamos, si no proclamamos el mensaje, diga conmigo, estamos en desobediencia. ¿Cuánto entienden esto? ¿Y la desobediencia qué trae? Consecuencias. Desánimo, depresión, tristeza, tormento, miedo. ¿Por qué? Porque nuestra mente se tiene que llenar de Dios. Porque si no te llenas de Dios, Satanás empieza a atormentar tu mente. Por eso la Biblia dice: someteos a Dios en obediencia. ¿Cómo nos debemos someter? Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Señor, lo que vos me decís yo lo creo y lo practico. Hay un sometimiento a la autoridad de Jesucristo. Y cuando hay un sometimiento a la voluntad de Dios, cuando yo me nutro, cuando yo oro, cuando yo tengo alimento en la palabra, cuando estudio la Biblia, cuando me congrego con mis hermanos, cuando sirvo al Señor,
resistir al diablo. ¿Cuánto entienden esto? Porque la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Pero ¿puede huir si yo no me someto a Dios? ¿Tengo autoridad si yo no me someto a Dios? No, hermanos. Por eso a veces andamos allá un poquito, nos levantamos y nos volvemos a caer. Más bien tener un crecimiento, un entendimiento, un desarrollo. Estamos siempre inclinados hacia una decadencia. Por eso tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer dónde empezamos a decaer esa relación con Dios. Dónde perdimos la relación con Dios. Y volvernos a relacionar con Dios. Y volver a pedirle a Dios, Señor, examíname. Ve si hay en mí camino de perversidad. Líbrame de la soberbia, que yo no sea un soberbio, no me domine la soberbia, la vanidad, el creérmela, sino que yo pueda vivir humillado, para hallar gracia delante de tu presencia. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando alguien está humillado y quebrantado, hay presencia, hay poder, hay autoridad, hay llenura del Espíritu, y el diablo tiene que huir. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si estoy frío, si estoy tibio, veo que la Biblia dice, o sos frío o sos caliente. Si somos tibios, a Dios le caen malestares, ¿no? Y si estamos fríos, hermano, tenemos que encendernos. Y si estamos tibios, tenemos que encendernos. Y cuando nosotros nos llenamos de Dios, nos va corrigiendo, pero para bien. ¿Cuánto dicen amén? Porque el padre que corrige a su hijo es porque le ama. El padre que no corrige a su hijo porque no le interesa nada. Pero Dios es un padre que nos disciplina para que andemos derecho. ¿Cómo nos agarraban también nuestras madres antes? ¿La psicología cuál era? La chancleta azul. O la escoba esa de paja. Anda derechita. ¿No? Pero dice que Dios al que corrige es porque lo ama. Entonces, tenemos que reconocer para levantarnos. Porque si nosotros no reconocemos dónde le estamos dando, ¿por qué llegamos a esa decadencia? Mire, me decía este pastor, si yo estoy asombrado de ese pastor. ¿Por qué pastor le digo? Dice, yo soy psicólogo cristiano, ¿sabe qué? Atiendo a cristianos. ¿Y sabe lo que les sorprendía? Cristianos con depresión, cristianos con ataque de pánico, cristianos con un montón de cosas que tiene la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué se llega a eso, hermanos? Porque dejamos de buscar la presencia de Dios, dejamos de buscar la palabra que nos alimenta la fe. Y me decía, es terrible. Tengo que ser psicólogo de cristianos, donde los cristianos serían los que tienen que alentar a aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuánto entienden esto? Es de terror. Porque no buscamos la presencia de Dios, porque no apartamos tiempo para Dios, porque no ayunamos, porque no le decimos, Señor, perdóname porque tengo rencor con tal, perdóname porque maldecí a aquel, perdóname porque le tengo envidia a la otra, perdóname porque me peleo con medio mundo. Tenemos que tener un corazón arrepentido para ser restaurados. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, ¿cómo vamos a iluminar y cómo vamos a salar si estamos más apagados que una vela? ¿Cómo vamos a salar si dice que si la sal se hiere insípida, que no tiene sabor, dice que será pisada y hollada por los hombres? Tenemos que tener sabor. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que tener presencia del Espíritu. La receta, ¿cuál es la receta, pastor? Volvernos a Dios, arrepentirnos, buscarle a Él, venir al altar. Señor, llename de tu presencia, porque ¿cómo puedo vencer mi naturaleza inclinada a la mentira, a la envidia, a la vanagloria, a un montón de cosas si yo no me humillo, mi carne me domina? Porque eso, tenemos un enemigo, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Cuántos saben eso? Pero si le resistimos se tiene que ir. Ahora, si nosotros no tenemos autoridad, si nosotros no estamos consagrados, si nosotros no caminamos en santidad, el enemigo nos tiene como un felpudo. Pues este no tiene fe, este no confía en su Dios. Y la incredulidad es un pecado. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, si somos incrédulos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y también tenemos la corriente de este mundo, como les decía, que te quiere arrastrar a pensar como ellos. Y si tú y yo no escudriñamos las Escrituras, dice la Biblia que la palabra de Dios more en abundancia.
abundancia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia? No me lo diga. 7 horas al teléfono y 5 minutos a la palabra. ¿Cómo cree que vamos a estar fuertes para conquistar? ¿Cómo cree que vamos a estar fuertes para liberar a los oprimidos por el diablo? ¿Cómo cree que vamos a estar fuertes para orar por los enfermos? ¿Cómo cree que vamos a estar fuertes para llevar el mensaje con valor? Si somos tibios, si apenas oramos la comida, tenemos que autoexaminarnos para reconocer y para levantarnos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice esta palabra, ¿no? Dice, terminó pues Salomón, 2 Crónicas 7:11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Porque Dios nos quiere prosperar, porque los pensamientos de Dios son de bien, porque Dios quiere bendecirnos. Primero dice que quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. ¿Cómo prospera nuestra alma? Alimentando el espíritu a través de la oración, alimentando nuestra mente a través del estudio de la Escritura, de la lectura de la Escritura. Entonces somos prosperados, viene el entendimiento, viene la sabiduría, viene la revelación. Entonces mis hechos, mis acciones son guiadas por el Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, si no oro, si no leo la palabra, ¿usted cree que nos va a guiar? Nos va a guiar los sentimientos, nos va a guiar las emociones, nos va a guiar las ganas. Estamos en el horno si nos guiamos por las ganas. Estamos en el horno si nos guiamos por las emociones. Tenemos que guiarnos por la fe, la confianza en Dios. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, si no entendemos esto, no podremos nosotros cumplir el propósito que Dios quiere que la iglesia cumpla. Amén. Vayan y prediquen el Evangelio, salen enfermos, liberten leproso. El Señor nos ungió para eso, para llevar luz donde está la oscuridad. ¿Cuánto entienden esto? Y por eso tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para iluminar. Pero fíjense lo que el Señor le dice al pueblo. Dice el 12, apareció Jehová a Salomón de noche y dijo, yo he oído tu oración. ¿Qué dice? Yo he oído tu oración. Dios escucha cuando oramos. El asunto es, ¿oramos? Wow. Yo escucho tu oración. Tenemos que ser específicos. Dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjese que Dios ahí dijo, en este lugar, en esta casa que me construyeron, elegí este lugar, ¿no? Y para que de este lugar clame mi pueblo, y si mi pueblo clama, yo voy a oír, ¿no? Fíjese lo que le dice algo más, ¿no? Porque esto es muy importante, fíjese, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿por qué Dios puede hacer esto? Cerrar los cielos, que no haya lluvia, que la langosta consuma la tierra y que enviare pestilencia a su pueblo. ¿Por qué cree que Dios permite que estas cosas sucedan? Porque Dios llama la atención al pueblo, porque el pueblo muchas veces, como decía Geo, se ocupa más de sus cosas que de las cosas de Dios. Por eso yo cerré los cielos, decía el Señor, porque ustedes están afanados por sus cosas personales, pero no buscan mi voluntad, no buscan extender mi reino, no buscan hacer discípulos, no buscan extender tu obra, no buscan conocer mi voluntad. Entonces Dios nos llama la atención. Cierra los cielos, viene la peste, se come la langosta todo. ¿Y sabe qué pasaba ahí cuando se comía la langosta, cuando cerraba los cielos? Venía la miseria. ¿Cuánto entienden esto? Venía la pobreza, venía la decadencia, pero era la manera que Dios le llamaba la atención, que le apretara el zapato para que ellos clamaran. ¿Amén? ¿Cuánto puede entender esto? Que muchas veces situaciones que pasamos, a veces permitidas por Dios, y otras consecuencias de nuestra tibieza y de nuestra religiosidad que nos lleva a la decadencia. Pero en ese mismo estado, Dios nos da la oportunidad que nos levantemos. Dios nos da la oportunidad que volvamos al primer amor. Dios nos da la oportunidad que nosotros clamemos y nos humillemos y Él va a escuchar. ¿Cuánto entienden esto?
Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Entonces Dios le da la oportunidad y fíjese lo que le dice, ¿no? Si yo traigo todas estas cosas que están en la ruina, ¿no? A veces nos sentimos así, si cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandarle la langosta para que consuma la tierra y enviarle pestilencia a mi pueblo. ¡Wow! Diga conmigo, pestilencia. Tremendo, ¿no? Todo mal, pero le da la llave para que el cielo se abra. Fíjese cuál es la llave. Dice el 14, si se humillare mi pueblo, ¿no? ¿Qué tiene que ver humillarse? Humillarme es reconocer que sin Dios nada puedo hacer. Separado de ti, nada puedo hacer. Humillarme en oración, humillarme en ayuno, decirle, Señor, yo no me voy a levantar hasta que tú no me renueves, no me fortalezca, no me llenes del gozo de tu espíritu. Voy a buscar hasta que descienda tu presencia. ¿Cuánto dicen amén? Humildad de corazón, humillación, si humillar en mi pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Y si nosotros nos humillamos para clamar, nos humillamos, reconocemos que el enemigo ha ganado territorio muchas veces por la tibieza de la iglesia. Porque la iglesia, en vez de estar extendiendo el reino, está dando vueltas en cuatro paredes. En vez de llevar las buenas nuevas, abrir casas, discipular gente, que seamos como los apóstoles que dice que las autoridades del lugar dijeron, ustedes han llenado toda la ciudad de la doctrina, porque cuando la iglesia sale afuera y hace y obedece, la iglesia está oxigenada y está llena del poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando venimos al culto trimestralmente o bimestralmente, o cuando está el día lindo, hoy bien, no, necesitamos estar en la casa del Señor, porque ahí el Señor nos va a maldear como el barro, ahí el Señor nos va a hablar y nos va a restaurar y nos tiene que romper y hacer de nuevo, nos va a hacer de nuevo. Cuando hay humillación, hay transformación. ¿Cuánto dicen amén? Pero si no hay humillación, no hay transformación. Usted va a ver cristianos que tienen una pila de años, siempre tienen la boca sucia, siempre están hablando peste de otro, siempre están con los mismos problemas que cuando llegaron a la iglesia. Nunca se convirtieron. Nunca tuvieron un nacimiento de agua y del Espíritu. Fueron convencidos, porque cuando alguien se convierte verdaderamente, hay una transformación. Hay una metamorfosis que te lleva a buscar a Dios, a servir a Dios, a compartir tu fe, a cambiar hábitos, a dejar de mentir, a dejar de decir malas palabras, a dejar de engañar, a dejar de tener 5 novios, 5 novias, a dejar de envidiar al otro, porque el Espíritu de Dios nos va santificando. ¿Cuánto entienden esto? Ahora, si no me convertí, no pasa nada. Decir que no pasa nada. Seguimos siendo igual, único que vamos a la iglesia. Pero fíjese que hay una salida tremenda. Dice, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare langosta y consumiera la tierra y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Y orare. ¿Qué más? Y buscaren mi rostro. ¿Qué es orar y buscar el rostro de Dios? Es tirarme y decir, Señor, yo busco tu presencia y pasa 10 minutos y media hora y busco tu rostro y busco que tú me muestres, me levante, me fortalezca. Es buscar el rostro de Dios. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios y su rostro no resplandecía. Es humillarlo, es buscar. No es querer que en 5 minutos Dios me dé prosperidad, amor, un novio, dinero. No, hermano. Tenemos que abandonar el pecado, la mentira, el engaño, alinearnos en la voluntad de Dios, dejar de pensar mal del otro, criticar al otro. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie vivirá una llenura del Espíritu. ¿Cuánto entienden esto? Si tú y yo queremos entrar a una dimensión del Espíritu, andar en el Espíritu Santo nos va a corregir. Y tenemos que obedecer cuando nos corrija. Porque nos va a decir, ¿qué estás pensando de tu hermana, de tu hermano? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le hablaste? Andá y pedile perdón. No, pero fue el Señor. No, andás vos. Porque tenemos que ser nosotros los que nos humillamos. Amén. Ante Dios. Pero también reconocemos cuando le erramos. Cuando cometemos un error, cuando faltamos al respeto, cuando tratamos mal a alguien, cuando nos creemos algo. Tenemos que humillarnos.
porque ahí Dios nos va a atender, nos va a llenar de gozo y de poder, ¿no? Dice, buscar en mi rostro, no estamos en el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieran de sus malos caminos. Acá está la clave. La clave para restaurarnos es abandonar las cosas que sabemos que están mal. ¿Cuándo entienden esto? No hace falta que se lo detalle. Todos sabemos, porque también tenemos una conciencia para discernir, y también tenemos al Espíritu Santo que nos dice: esto está mal, esto está mal. Convertirnos es dejar de vivir mal, haciendo las cosas mal, y comenzar a hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar, van a practicar mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, si nosotros como iglesia, hermanos, nos convertimos, fíjese que el mundo necesita a Jesús, no lo conoce, pero la iglesia sabe que el Señor es todo para nosotros, y que en Él está la salida, está la respuesta, está la solución, está la esperanza, está la victoria. Y que dice la Biblia que cuando los cristianos realmente eran cristianos testimoniales, que tenían un buen testimonio adentro y afuera de la iglesia, Dios añadía gente agarrada. ¿Cuánto entienden esto? Porque el mundo dice: ¿cómo puede ser esta gente se ama? ¿Cómo puede ser esta gente invierte dinero en otro, ayuda a otro, gastan nafta, gastan plata y ayudan para acá, para allá? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién lo financia? ¿Por qué hacen esto? No entienden que nos mueve el amor, que nos mueve la misericordia. Entonces eso dice: pero esta gente tiene algo diferente, vamos a ver qué pasa. Entonces dice que Dios añadía a la iglesia, porque había favor delante de la ciudad. Cuando somos testimonio, cuando nos convertimos de nuestros malos caminos, imagínense que alguien que sabe que tú y yo venimos a la iglesia y afuera nos peleamos, nos agarramos los cachetazos, las mujeres los tirones de pelo, pateas en el hospital. Si yo soy cristiano, pues menos mal, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que cuando somos mal testimonio somos tropiezo para que llegue la gente, y somos tropiezo para nosotros mismos, porque no podemos entrar en la abundancia espiritual, siempre estamos en la mediocridad. Hoy tengo ganas, pero mañana no tengo ganas, y estamos así inestables. Y Dios quiere llevarnos a la victoria, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperar, Dios quiere que tu vida resplandezca en Cristo, y que tú puedas darle a otros de comer, como Jesús le dijo: denles ustedes de comer. Nosotros somos llamados a ministrar, a llevarle la palabra, a discipularnos, a orar por la gente, por los enfermos, por los cautivos, para que los lugares se liberen. Pero si nosotros estamos más pinchados que un lobo, no le hablamos, no podemos hablar a nadie. ¿Por qué? Porque no confesamos. Y dice que el que encubre su pecado no puede prosperar, pero el que confiesa y se aparta, haya misericordia. Mucho tiene que ver con la confesión. Señor, yo reconozco que tengo envidia, yo reconozco que tengo enojo, reconozco que me domina el carácter. Ayúdame, dame un corazón humilde, un corazón humillado, que yo pueda ir con humildad. Y entonces Dios te va a restaurar. Entonces Dios te va a usar, la gente se te va a pegar, porque si tenés algo diferente, es la gracia de Dios que te da favor delante de la gente, porque tenés presencia de Dios. Entonces, si nosotros nos convertimos a nuestros malos caminos y comenzamos a renunciar al temor, a la desconfianza, a la incredulidad, a la maldad, a la iniquidad, entonces Dios va a sanar. Dios va a sanar el alma, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios va a sanar tu familia, Dios va a restaurar tus relaciones. Y con esto terminamos. Dice el 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces, yo oiré desde los cielos. Ahí Dios oye cuando nosotros confesamos y nos arrepentimos, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Y sanaré la tierra. ¡Wow! Si queremos la bendición, tenemos que tener un corazón humillado y rendido al Dios que nos rescató desde nuestra vana manera de vivir, al Dios que nos liberó de las ataduras que nos amarraban. El pecado nos dominaba, el pecado nos gobernaba. Pero dice que
los que andan en el Espíritu, los que realmente buscan la guía del Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto entenderán esto? Y pueden dar un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Orá por tus hijos, orá por tu esposo, orá por tu esposa, orá por el barrio, orá por la ciudad, pero sobre todo, oremos y examinemos nuestro corazón y digamos: Señor, mostrame lo que no veo, porque yo sé que si yo confieso lo que no te agrada, tú vas a abrir el cielo y la bendición va a venir sobre mi vida, mi hogar, lo que emprenda, todo me va a salir bien, porque me alineo a tu voluntad, porque tú abres los cielos, haces retroceder todo lo que quiera venir contra mí, porque dice que cae el justo y se vuelve a levantar. Amén, gloria a Dios. Quizás te caíste, estabas en un tiempo lleno del Señor, servías al Señor, dabas testimonio, pero ahora quizás te caíste. Bueno, pero Dios te quiere levantar. Es cuestión de confesar, es cuestión de decir: Señor, te necesito, y Dios te quiere levantar en esta noche. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, quiero invitar a los músicos, y yo quiero orar juntos.